Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta sectorial de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hola. Gusto saludar. Interesantes temas que conversar. Vamos a iniciar con el evento que inauguran el día de hoy. Es el 15º encuentro del Foro de Sao Paulo. Quisiera que nos hablara acerca de esta cita que concluye el día domingo. ¿Qué países están presentes? ¿Cuál es el objetivo de este evento? Bueno, gracias, Andrina, y gracias a Venevisión por la oportunidad de aclarar y de informar de qué se trata el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una institución que tiene 30 años de creada, ¿verdad? Fue iniciativa del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y de Fidel Castro para que se reunieran las izquierdas, los partidos políticos de izquierda, en principio de la región latinoamericana, pero se ha venido sumando el Caribe, se han venido sumando otras regiones del mundo, bueno, para debatir los temas de los grandes desafíos de la humanidad en este momento, es decir, la amenaza de la guerra, la contaminación ambiental o el peligro de dañar a la naturaleza, ¿verdad? El tema de los derechos sociales, el tema de la pobreza, en fin, todo lo que los derechos humanos, toda esa agenda que preocupa a la humanidad para que desde la perspectiva de la izquierda se pueda trazar una agenda de trabajo común cada año. Eso tiene 30 años, es itinerante, se desarrolla en distintos países de la región y en esta oportunidad, bueno, le corresponde a Venezuela ser la anfitriona. Vamos a recibir más de 450 delegados y delegadas que son líderes y lideresas de partidos políticos de izquierda, no solamente de América Latina y el Caribe, sino que también vienen de Europa, vienen de Norteamérica, vienen de África y vienen de Asia, ¿no? ¿Cuántos países estarían presentes en esta actividad? Son alrededor de 124 partidos de todas estas regiones, ¿no? Que son partidos integrantes del Foro de Sao Paulo. Hay algunas cosas que me gustaría aclarar de entrada, porque ya se ha empezado a desacreditar el foro. Se ha posicionado desde un partido político de extrema derecha venezolano, ¿verdad? 2 fines de semana seguido el Foro de la Muerte. Y yo quiero decirle a quienes nos ven y nos escuchan a través de Venevisión que nosotros lo que vamos es a conversar, ¿no? A debatir temas y desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión como partido político, ver qué podemos hacer frente a la amenaza de guerra, por ejemplo, que desde Venezuela se pretende instaurar en la región latinoamericana. ¿Cuál es la voz de las izquierdas? ¿Qué es lo que vamos a decir? Creo que tenemos ese derecho antes que nos desacrediten. Y lo otro, solamente acerca de los costos de este evento en un momento como el que vive el país. Se habla de manera extraoficial, o lo que se dice en las redes sociales, es que este evento costó $200 millones al pueblo venezolano. ¿Esto es así? No. Primero, esto es una organización que, como te digo, tiene 30 años de fundada. Los delegados tienen una membresía y cada delegado que viene paga esa participación, es decir, es una cotización que hace el foro para la organización cada año. Cada partido hace un aporte, es decir, eso no lo está pagando el pueblo venezolano, lo está pagando el Foro de Sao Paulo. Nosotros lo que somos anfitriones de la cita. Cada delegado que viene ahorita está pagando su cotización para participar en esto. Esa es la dinámica que viene desarrollándose naturalmente. Quería aclararlo también porque sé que es parte de lo que ha posicionado la derecha. Pero el miedo de la derecha es a que conversemos, ¿verdad? A que dejemos además al descubierto lo que es Venezuela. O sea, acaba de terminar la cumbre de cancilleres de los movimientos de países no alineados, ¿verdad? 140 cancilleres que vinieron a Venezuela y dijeron, sí, en Venezuela hay un gobierno legítimo que nosotros reconocemos, con el que conversamos sobre grandes temas, y salieron resoluciones como, bueno, mira, hay que cesar, hay que pedirle a Estados Unidos que cese la agresión económica financiera sobre Venezuela. Ahora vienen estos partidos políticos y a quien no le gusta el debate, a quien no le gusta la política, a quien no tiene la valentía de irse a las calles y convencer al pueblo y ganar elecciones para acceder al poder, sino que quiere hacerlo por la vía de la fuerza, bueno, le preocupa que eso se desarrolle, que hagamos este encuentro, y están lanzando esa cantidad de falsedades. Por eso agradezco la entrevista mucho. Con el retroceso de la izquierda en la región, al menos al frente de países emblemáticos como Brasil y Argentina, ¿cuál es el impacto
impacto que tiene este tipo de eventos y cuál es el impacto en lo internacional de las declaraciones que de aquí surjan en este foro, así como del movimiento de países no alineados que se ha pronunciado, pero que a nivel internacional pareciera no tener el mismo peso contrastante con declaraciones, por ejemplo, como las que se hicieran en el informe de derechos humanos de la ONU. Mira, primero una cosa son los gobiernos y otra son los pueblos. Uno de los planteamientos que vamos a hacer aquí, además con todo el legítimo derecho, es cómo hace la izquierda para reconquistar los espacios de poder en cuanto a gobierno que han retrocedido en el continente. Así es la política. Tú pierdes las elecciones y trabajas para volverlas a ganar. Para eso tienes partidos políticos. Aquí en Venezuela es que esas reglas, esas normas, las ha trastocado una liderazgo de partidos políticos que no cree en las elecciones realmente. Pero bueno, esa es la meta que tenemos y por eso nos vamos a reunir, porque sabemos también, además, Endrina, que a la luz de todo lo que ha pasado y del secuestro de espacios democráticos, que es algo que vamos a tratar aquí, como por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación, que hay un taller de comunicación en el foro, el uso de los datos personales de cada quien, que no es un secreto, porque lo acaba de revelar ahora Snowden, el marketing que se hace con el uso de tus gustos, tus preferencias, las que te roban a través de lo que tú haces en las redes sociales, cómo eso puede distorsionar procesos electorales, cómo puede distorsionar el derecho a la libre información y a la libertad de expresión, y cómo puede finalmente torcer la voluntad de los pueblos. Porque, por ejemplo, te hablo de presiones como Brasil o como Argentina, y pueblos en la calle reclamando derechos que han perdido. Por ejemplo, los trabajadores, que ahorita mientras estamos conversando, hay en una carpa que hay en la Plaza de los Museos, que allí la participación es abierta a todo el público, hay un debate de todos los delegados que vinieron del sector trabajadores. ¿Por qué? Porque los gobiernos como el de Bolsonaro o como el de Macri, las conquistas, los avances de los trabajadores, los vienen echando para atrás. Y bueno, y esas voces se van a reunir aquí con el propósito legítimo, democrático, ¿verdad?, transparente, de agendar una ruta común y trabajar como Izquierdas Unidas en ese sentido. Es interesante hablar acerca de las noticias que se han desarrollado esta semana. Vemos que la Asamblea Nacional aprobó la reincorporación de Venezuela al TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué lectura tiene esto para ustedes? Mira, realmente yo te lo voy a decir claramente, sinceramente, ¿no? Yo creo que eso no pasa de una estrategia más de bluff, de engaño, de propaganda falsa, de esa oposición que está insubordinada, desarrollando una agenda insurreccional desde la Asamblea Nacional para engañar a sus propios seguidores. El TIAR es una herramienta desacreditada y en desuso. Aquí en el año 2012, creo que fue... 2013, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y otros países del ALBA, dijeron que se retiraban, pero ¿se retiran por qué? El TIAR surgió, ¿verdad?, para proteger a la región, es un mecanismo de integración en materia de cooperación militar, para proteger a la región de agresiones externas. En aquel momento era contra la amenaza de Rusia y China, etcétera, etcétera, en aquel momento liderado por Estados Unidos, para proteger a la región. Pero ¿qué pasó en los años 80, cuando agredieron a un país de Latinoamérica, Argentina, en el diferendo por las Malvinas, y hubo aquella dinámica bélica entre Argentina y el Reino Unido? Bueno, que el TIAR se puso a favor del Reino Unido. Y entonces quedó completamente desacreditada y en desuso. Traer de nuevo a esta realidad venezolana ese tratado significa simplemente alimentar, y es una cosa terrible, alimentar falsas esperanzas para ese sector de la población que ese liderazgo irresponsable de extrema derecha le ha hecho creer que la vía de acceder al poder de Venezuela es a través de una invasión militar. Compatriotas, hermanos y hermanas venezolanas y venezolanos, una invasión militar es muerte, es destrucción. Es que nosotros no podamos, tengamos que caminar horas y horas para llegar de un sitio a otro para conseguir agua cuando te bombardean ¿cómo se llama?, los servicios públicos. Significa miles de compatriotas de venezolanos y venezolanas muertos. O sea, ¿cómo puede una facción política tener como agenda, como propuesta política, una intervención militar? Entonces, cuando te hablan de TIAR, cuando te hablan de una coalición militar, que es lo que estás diciendo desde la Asamblea Nacional, de gobiernos
de la región para agredir militarmente el territorio venezolano, por favor, yo creo que eso no es viable en Venezuela. Ni siquiera las Fuerzas Armadas de los países de la región están de acuerdo con eso. Eso quedó demostrado cuando Donald Trump amenazó a Venezuela y no consiguió consenso en la región latinoamericana. Entonces simplemente estamos en presencia de una clase política que estafa desde todo punto de vista, económico, político, en cuanto a discurso y en cuanto a propuesta electoral política a sus seguidores. Hace 2 días se llevó a cabo la reunión del Grupo de Lima, el pasado martes en Buenos Aires. 23 países, 23 cancilleres daban un comunicado donde se resaltan 3 decisiones. El número 1, reiterar el apoyo a Guaidó y la condena a Maduro. El número 2, el informe de Bachelet a la Corte Penal Internacional. Y el número 3, un mensaje a los países que aún apoyan a Maduro. ¿Qué opina usted acerca de estas conclusiones, estas decisiones que llegó el Grupo de Lima? Nada. El Grupo de Lima no es nada. Aquí vinieron 140 países a decir, estamos en Venezuela, aquí hay un gobierno al que reconocemos, están aquí los cancilleres de esos 140 países y nosotros decimos que queremos paz y que queremos que se levanten las acciones coercitivas, unilaterales y dañinas a la población venezolana que han impulsado contra Venezuela y con otros países de la región. El Grupo de Lima no es nada. Lo único que tiene es resonancia mediática. Ni siquiera en el seno de la Organización de Estados Americanos ese grupo ha logrado tener el consenso para aprobar una resolución por la vía legal contra Venezuela. No lo han logrado, no son nada. Son gobiernos desacreditados en sus propios países que, bueno, que tienen la resonancia de la Corporación Mediática Internacional. El 6º apagón nacional en lo que va de año, ¿qué lectura tiene? Y veíamos al presidente Nicolás Maduro diciendo que era producto de un ataque de Estados Unidos, pero muchos venezolanos no reconocen esta tesis y aseguran de que la causa del apagón pudiera ser otra. ¿Qué opina usted? Mira, los venezolanos tenemos que apostar por los venezolanos, ¿verdad? Más allá de lo que te pueda decir una versión de, por ejemplo, de los voceros políticos norteamericanos. Pero si no le creen al presidente Maduro, nosotros sí sabemos porque hubo una incursión de un avión norteamericano en una área en la que tiene que notificarle a Venezuela que va a estar aquí. Y ese avión norteamericano tenía las características de ser un avión preparado y dotado para la intercepción de todas las telecomunicaciones. Qué casualidad, 3 días antes del apagón. Pero si no lo creen todavía, revisen las cuentas Twitter de, por ejemplo, el senador Marco Rubio, para que ustedes vean cómo sabía ese señor 5 minutos después toda la situación eléctrica nacional y cómo establecía responsabilidades. Lo hizo en esta oportunidad, en este ataque, y lo hizo en el anterior ataque. Entonces, tenemos que apostar por Venezuela. Mira, Marco Rubio y todos esos senadores tienen una línea de trabajo, desde mi punto de vista criminal, pero además tienen un gran negocio en el cual el teatro de operaciones es Venezuela. Detrás de ellos están las corporaciones petroleras, detrás de ellos está la ayuda, la supuesta ayuda humanitaria que nunca llegó a ninguna parte y que está comprobado, porque hay reclamos hasta del gobierno de Colombia, hasta de la OEA, hay reclamos de dónde está el dinero de la ayuda humanitaria. Son unos pillos que están detrás de la riqueza venezolana y si nos ponemos a creer ese discurso estamos actuando contra nuestro propio pueblo. Es noticia del día de hoy la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Rosselló, producto de la presión en la calle. ¿Qué interpretan ustedes acerca de estas acciones de calle y el resultado que deriva en la renuncia de una autoridad? Bueno, por eso nos vamos a reunir en el Foro de Sao Paulo precisamente. Es lo que te decía al comienzo, ¿no? Son los pueblos hablando, expresándose cuando no se le permite otro tipo de expresión. En Puerto Rico lo que ha pasado es un horror. Después de la tragedia del huracán, no recuerdo el nombre, pero del huracán que arrasó buena parte de las islas del Caribe, en realidad esa isla nunca se ha recuperado. En realidad el servicio eléctrico, bueno, todas las áreas afectadas no han sido recuperadas 100%. La recuperación es muy lenta porque Estados Unidos es un estado libre, Puerto Rico es un estado libre asociado y no ha recibido la ayuda de Estados Unidos. Mira, nosotros tenemos que recordar el gesto del presidente Donald Trump cuando fue después de la tragedia. Se paró frente a los puertorriqueños y agarró un rollo de papel higiénico y se los lanzaba, como si estuviera lanzando en una piñata. Eso es una grosería para cualquier pueblo. Y aunque no lo reconocieron, pero yo te voy a decir una cosa más sobre Puerto Rico. A mí me tocó recibir aquí al preso político más antiguo que tenía él, ¿verdad? Oscar López Rivera.
y hablé muchas cosas con él que lamentablemente no da tiempo de decir en esta entrevista. Pero le pregunté, ¿qué cree usted que viene para Puerto Rico? Y él me dijo con toda su experiencia, me dijo, mira, yo creo que esa isla la quieren asolar. Porque ya entonces habían comenzado a cerrar escuelas. El pueblo de Puerto Rico está en la calle porque están cerrando escuelas. Han cerrado el 45% de las escuelas de esa nación. ¿Por qué razón? Se nos agotó el tiempo. No Muchísimas gracias por Pero estar quiero con invitar al nosotros. foro de Sao Paulo solamente, ¿verdad? Hay las actividades del foro en el Alba Caracas, pero en los espacios alrededor, Teatro Teresa Carreño y en una gran carpa que hay en el Parque Los Caobos, ahí hay actividades complementarias donde hay muestras gastronómicas, exposiciones artesanales, hay foros también, conversatorios de los sectores sociales. Ahí se va a presentar solamente eso, el documental de Carlos Aspura de la Batalla de los Puentes y otros documentales, así que los invitamos y las invitamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta sectorial de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.